Entonces, como les comentaba, este método estadístico finalmente lo que nos va a permitir es obtener unas conclusiones y verificar si esas conclusiones son válidas o no a partir del análisis de los datos. El método estadístico pues también finalmente puede analizar diferentes tipos de datos dependiendo si estos son cualitativos o si son cuantitativos. Podemos evaluar razones, proporciones y tasas en el caso de los métodos, en el caso de los datos, cualitativos, y modas, amplitudes, medianas, percentiles, promedios, desviaciones estándar, entre otras para el caso de los datos cuantitativos. Como les había indicado en las diapositivas anteriores, en este caso la técnica central o la técnica más importante y más valiosa que nosotros utilizamos en el análisis de experimentos es el análisis de varianza. El análisis de varianza pues también lo vamos a ver con mucho más detalle en las siguientes clases. De todos modos, aquí es importante también resaltar nuevamente que en este método estadístico nosotros utilizamos preferiblemente las técnicas o el análisis o la estadística, inferencial, ya que sus pruebas son más robustas y nos permiten sacar conclusiones o inducir a partir del análisis de los datos cómo se comporta una población simplemente con analizar las muestras. Finalmente también nos vamos a encontrar con la cuarta fase, la fase que es la de control y conclusiones finales. Pues esta fase también nos va a permitir concluir sobre el estudio experimental y recomendar decidir qué medidas vamos a implementar para generalizar el resultado del estudio y para garantizar que las mejoras se mantengan. Además es preciso organizar una presentación para difundir los resultados, escribir un paper también para publicar esos resultados o no. En esta diapositiva o en este diagrama que encontramos aquí podemos observar básicamente todo lo que es nuevamente el proceso de investigación científica, desde donde empezamos con una observación de un problema. A partir de esa observación del problema, llevamos a cabo toda la parte de la investigación documental para conocer el estado del conocimiento que hay frente al problema que hemos planteado, el problema de investigación. Desarrollamos las hipótesis o las preguntas de investigación, los objetivos también de la investigación. Después de tener ya realizado todos esos objetivos, haber definido cuáles son las respuestas, los factores, los niveles, los rangos que vamos a estudiar, entre otros, vamos al diseño experimental, es decir, ya recurrimos a identificar cuál es el mejor tipo de diseño que vamos a aplicar dependiendo de nuestros objetivos. Ejecutamos el experimento, recolectamos los datos a partir del experimento, analizamos esos datos e interpretamos esos datos y con el apoyo de las técnicas estadísticas, ya a partir de esa interpretación de datos, finalmente poder determinar si rechazamos o aceptamos la hipótesis o respondemos a la pregunta o las preguntas de investigación y respondemos a los objetivos. Si respondemos afirmativamente a nuestra hipótesis, a nuestros objetivos, a nuestras preguntas de investigación, ese resultado que se genera allí puede incrementar el estado del conocimiento que existe frente a ese problema. ¿Sí? También podría dar lugar, en algunos casos, a formular nuevas teorías. Y esas nuevas teorías también van a alimentar ese estado del conocimiento. Y finalmente también esas teorías pueden dar lugar o modificar las leyes que rigen esos procesos o esos fenómenos que se están estudiando, y de esa manera estamos aumentando o incrementando ese estado del conocimiento. Pero como les había indicado, si la hipótesis que nosotros hemos planteado como hipótesis alterna, la hipótesis de estudio, la rechazamos, es decir, que si aceptamos la hipótesis nula, entonces tendríamos que retroalimentar todo este proceso e identificar cuál fue la fase en la cual se cometió el error o no se ejecutó de la forma que era. Bien puede haber ocurrido algún proceso o alguna falla durante la selección del diseño experimental, es decir, podríamos haber seleccionado aquel tipo de diseño menos adecuado, ¿sí? O tendríamos que revisar si la hipótesis efectivamente quedó mal formulada. Esto también a veces puede ocurrir porque no existe un conocimiento a priori también del proceso o del fenómeno que se quiere investigar. Aquí encontramos también en esta diapositiva los errores más comunes que se pueden cometer durante la ejecución de un experimento. Estos errores, por ejemplo, también los vamos a encontrar en las diferentes fases o en las diferentes etapas. Una primera etapa que es toda la parte teórica, la concepción teórica,
del experimento, por eso hablamos del diseño de la investigación. Una segunda fase que también se pueden cometer errores, que es durante el diseño del experimento, en la tercera fase, en la fase de ejecución del experimento o en la aplicación de los análisis estadísticos. Entonces, para cada uno de esos errores que podemos encontrar también vemos las deficiencias o las consecuencias que pueden generar y cuál es la solución posible para limitar o frenar ese tipo de error. Cuando existe una escasa investigación documental, pues obviamente vamos a tener una deficiente valoración del problema o selección incorrecta del experimento. ¿Cuál es la solución? Volver a hacer una revisión y análisis exhaustivo de la información existente. Aquí es importante también resaltar que en todos los procesos de investigación las fuentes bibliográficas que debemos consultar deben responder a bases de datos científicas. Muchas veces uno se contenta con hacer una búsqueda en algunos de estos buscadores genéricos. Encontramos, ¿cierto? A veces uno en son de broma pues dice, oiga, preguntémosle al que sabe. ¿Y quién es el que sabe? Pues Google. Entonces en Google hace la búsqueda también de esos antecedentes, ¿no? Google tiene una herramienta también que es Scholar, que es la versión, digamos así, científica de Google, donde también vamos a encontrar una serie de repositorios de artículos que podemos utilizar para alimentar nuestra fase también de consulta de antecedentes bibliográficos. Pero lo recomendable es que recurramos a bases científicas. Hay algunas bases también científicas buenas, gratuitas, que son de los Open Journal. También encontramos algunas bases de datos que son pagas, pero allí es donde tenemos que hacer esa búsqueda de esa información. En el planteamiento, otro error puede ser también el planteamiento eficiente del problema. Pues obviamente la consecuencia son las conclusiones erróneas que se van a sacar a partir de la ejecución de ese estudio. Entonces habría que replantear nuevamente el problema y los objetivos de investigación. A veces nosotros también encontramos que cuando yo finalmente ejecuto el experimento, analizo los datos, pues esos datos no me responden a los objetivos que planteaba inicialmente la investigación. Entonces habría que volver a replantear ese problema, ¿sí? O puede ser también lugar a un planteamiento incorrecto de los objetivos. Si yo hago un planteamiento incorrecto de los objetivos, probablemente el diseño experimental que seleccione no es el adecuado para responder a las hipótesis de trabajo. Entonces hay que volver a retomar ese ciclo y volver a replantear los objetivos y revalorar también las hipótesis y en función de eso sí seleccionar el diseño experimental más adecuado. También puede ocurrir un error en el planteamiento de las hipótesis. Si yo planteo mal las hipótesis, pues probablemente las conclusiones también van a ser erróneas y habrá que reestructurar tanto las hipótesis como los objetivos. Puede existir confusiones en la naturaleza de las hipótesis. Aquí sí las consecuencias, dice que no hay ninguna consecuencia, sino que volver a plantear de manera correcta las hipótesis. A veces uno tiende a confundir la hipótesis nula con hipótesis alterna y cómo replantear esas hipótesis, ¿sí? Entonces vuelvo y repito, en este caso, para tener una idea general, la hipótesis nula siempre es la que yo formulo con el objetivo de negar, ¿sí? Entonces la hipótesis alterna generalmente es la que yo voy a aceptar. En el caso de la temperatura, pues decíamos como ejemplo también, porque podríamos tomar otros ejemplos, efectos también de pH, actividad de agua, en fin, sobre el crecimiento o supervivencia o muerte del microorganismo. En este caso, pues las hipótesis también pueden ser de una cola a dos colas, también lo desarrollamos dependiendo de cómo la formule. Por ejemplo, si yo quiero establecer si hay diferencias en general, si la temperatura afecta el crecimiento microbiano, sería una hipótesis de una cola. Pero si yo voy a plantear que en la medida que la temperatura incrementa, aumenta la velocidad de crecimiento, y cuando la temperatura disminuye también la velocidad de crecimiento, estaríamos enfrentándonos a una hipótesis de dos colas, porque yo tengo las dos probabilidades dentro de esa curva normal, tendríamos también los dos extremos. Si aumenta, si disminuye, ¿sí? Es decir, si una hipótesis, yo puedo decir, por ejemplo, que un factor es mayor que, o puedo observar, perdón, que la respuesta que estoy encontrando frente al efecto de un factor es mayor que, o cuando voy a hacer comparaciones. Por ejemplo, podríamos hablar también dos tipos de crecimientos microbianos. Entonces, un microbiano puede tener una mayor respuesta o un mayor crecimiento a la temperatura frente al otro. Pero vuelvo y repito, esto más adelante vamos a ir ahondando más en la forma como plantear esas hipótesis para tener una mayor claridad sobre este tipo de planteamientos y evitar esas también confusiones en
en la forma como planteamos las hipótesis. En la segunda etapa que aparece aquí en este cuadro, dice el diseño de experimento, ustedes van a encontrar que está resaltado, o hay un cuadrito rojo que me está resaltando los errores más comunes que se pueden cometer. Estos errores básicamente responden a algunos de los principios del diseño experimental, porque puede ser que no estamos aleatorizando, ¿sí? A veces hablamos de pseudorréplicas. Las pseudorréplicas, a veces uno suele confundir la repetición con las réplicas. Entonces muchas veces decimos, esa pseudorréplica responde a la repetición. No, no es la repetición. Cuando yo no repito, pues puedo sacar conclusiones erróneas. Realmente este tipo de deficiencias en el diseño de experimentos, no aleatorizar, no homogenizar las unidades experimentales, trabajar con muestras dependientes y no con muestras independientes, o trabajar con pseudorréplicas, nos van a dar lugares a unas consecuencias que van a ser aumento o incremento del error experimental. Entonces, en estos casos, las conclusiones que nosotros normalmente estamos sacando son conclusiones erróneas también, porque esas conclusiones no podemos determinar a ciencia cierta si obedecen al efecto de las variables o de los factores que estamos estudiando, o si efectivamente esa variación que estamos observando en la respuesta responde a ese tipo de errores, a los errores de tipo experimentales. Recordemos que aquí lo importante es que la variación que observamos en la respuesta sea causada por el error aleatorio y no por el error de tipo experimental. ¿Cuáles son las soluciones? En algunos casos, bueno, en el primer caso, cuando no aleatorizamos, dice que hay que volver a repetir el experimento. En un experimento, pero ya haciendo el proceso de aleatorización. Cuando estamos trabajando con muestras no homogéneas, podemos empezar a solucionarlo, por ejemplo, también con la formación de bloques. En alguna clase también les comentaba cuándo se pueden utilizar los bloques, en algunos ejemplos de por qué es importante bloquear, ¿sí? Que es otro de los principios también del diseño experimental. Recordemos que son aleatorización, bloqueo y repetición, ¿sí? Entonces la formación de bloques también me permite a veces separar muestras que en algunos casos no son homogéneas o que tienen unas características comunes que las hacen diferentes de otras muestras y que pueden afectar la respuesta. Cuando trabajamos con muestras dependientes, pues también hay una validez del análisis estadístico. Es volver en este caso tendríamos que recurrir más que análisis estadísticos, yo diría que a unas técnicas estadísticas específicas que me permiten determinar si las muestras son o no independientes. Cuando hablamos de las pseudorréplicas, la consecuencia es tener conclusiones erróneas en cuanto al efecto de los tratamientos. En esos casos, pues ya no tenemos una solución. Prácticamente habría que volver que repetir el experimento y con esas repeticiones sí empezar a observar cuáles son las posibles consecuencias que se van a generar sobre la respuesta. En la ejecución del experimento, básicamente el error que se puede cometer es la ejecución propia del mismo experimento. Errores en la interpretación, las consecuencias pueden ser unos errores en la interpretación de los resultados, y en este caso la solución viable es volver a repetir el experimento, pero minimizando estos errores. Aquí es importante entonces también definir cuando estamos estableciendo esa etapa teórica que decíamos quiénes son las personas que van a intervenir en el proceso de investigación, pues personas que no estén cometiendo constantemente estos tipos de errores experimentales o errores sistemáticos. Finalmente, también la otra fase donde se pueden cometer los errores es en la aplicación ya del análisis estadístico, y las consecuencias pueden ser una deficiente conclusión. Si no aplicamos los métodos estadísticos adecuados, vamos también a cometer errores en las conclusiones, y probablemente estas conclusiones no van a responder a la hipótesis o a las preguntas y los objetivos de investigación. A pesar de que hemos dicho que el análisis de varianza es el corazón central del diseño experimental, no siempre este análisis de varianza me resuelve cualquier problema. Esto puede dar lugar entonces, como les decía, a unas conclusiones erróneas, y por lo tanto también deberíamos seleccionar la prueba más adecuada. No considerar también los supuestos de las pruebas estadísticas, también nos puede generar conclusiones erróneas, y aquí la solución es corroborar que los supuestos se cumplen, los supuestos también de la investigación, y a partir de eso seleccionar la prueba adecuada. Nosotros podemos ejecutar diferentes análisis o diferentes técnicas estadísticas que nos permiten evaluar si en este caso se cumplen o no se cumplen los supuestos en las pruebas estadísticas. Estos supuestos son los de normalidad, la varianza constante y la independencia de los datos. Estos tres supuestos también los vamos a considerar más adelante.